La película inicia en medio de una tormenta de nieve en el Ártico, donde un barco permanece atrapado entre el hielo. El capitán y su tripulación rescatan a un hombre casi congelado, Víctor Frankenstein. Poco después, una criatura que lo persigue, una especie de bestia, aparece y ataca sin que las balas puedan detenerla. La tripulación intenta defenderse, incluso usando una bazuca, pero no surte efecto. La criatura, decidida a encontrar a Víctor, provoca el caos. En un último intento por detenerla, los marineros disparan al hielo, logrando quebrarlo, y la bestia termina hundiéndose en las aguas heladas. El capitán le dice a Víctor que la criatura murió, pero él insiste en que no puede morir. Cuando el capitán pregunta qué lo persigue, Víctor revela que se trata de una criatura que él mismo creó. Entonces comienza a contar su historia. Todo inicia en su juventud, marcada por la rígida autoridad de su padre y las discusiones constantes entre sus padres sobre dinero y herencias. Aquello lo llenaba de temor y resentimiento. Poco después, su madre muere, desencadenando la tragedia que seguiría, y su padre muere al poco tiempo, se queda solo con su hermano pequeño Williams. Tras su pérdida, Víctor dedica su vida a estudiar el misterio de la vida y la anatomía humana. Y en una asamblea, explica su creación. Muchos lo llaman una abominación. Dicen que solo Dios crea la vida y la quita. Arlander dice que podría ayudarlo con su creación, aunque con recursos ilimitados. Víctor responde que trabaja discretamente y que lo va a considerar. Arlander le presenta a su sobrina Elizabeth para que se case con ella. Elizabeth habla sobre los hombres de guerra. Dice que, mientras ellos beben vino, muchos están muriendo, y que eso pasa cuando los arrogantes fomentan ideas. Víctor le pregunta si así es como lo ve. Elizabeth solo le dice que disfrute su brindis y su cigarro. En el barco, en el presente, los hombres advierten que vieron esa cosa merodeando. Están asustados. Quieren dejar a Víctor en el hielo y acabar con eso. El capitán no quiere hacerlo. Víctor continúa su historia. Encuentra una torre donde puede trabajar en su proyecto. Necesita muchos recursos, y energía eléctrica. Víctor trabajó en secreto durante meses, recolectando materiales, piezas de cuerpos de personas de la guerra. Víctor dice que está por encontrar un punto de acceso. Arlander le responde que ya ha pasado demasiado tiempo, que la guerra se agota y sus fondos con ella. Víctor le dice que le había dicho que sus recursos eran ilimitados. Arlander responde que su paciencia no, y que tiene una semana. Víctor se angustia porque no sabe cómo logrará hacerlo en tan poco tiempo. Elizabeth visita el laboratorio y ve el cuerpo que Víctor está formando, comentando que es hermoso y le recuerda la pintura de los mártires. Víctor dice que siente un vínculo especial entre ellos, y ella responde que creerlo lo hace real. Hablan de la mariposa que atraparon juntos. Elizabeth le dice que elegir es un don de Dios, y al entregarle la mariposa, indica que ya tomó su decisión y establece una separación entre ellos. Finalmente, Víctor encuentra la clave. Empieza a darle forma y a armar el cuerpo. Llega una noche de tormenta. Arlander está con él. Víctor nota que tiene sífilis. Arlander lo confirma y dice que está muriendo. Le pide que coloque su alma en ese cuerpo. Víctor se niega. Dice que no ahora, que hablarán de eso después. Arlander responde que ya no existe un después. Víctor sube y coloca unos artefactos para conducir la energía eléctrica. Arlander insiste en que lo haga. Víctor le explica que todo su cuerpo está infectado. En medio de la discusión, Arlander toma uno de los artefactos y trata de lanzarlo por el precipicio. Víctor forcejea, dice que no pueden perder ambos. El artefacto cae. Arlander también está a punto de caer. Víctor intenta agarrarlo, pero su ropa se rompe y cae al vacío. Víctor continúa con su propósito. Un rayo da una descarga de electricidad al cuerpo, pero cree que no funcionó. A la mañana siguiente lo ve de pie al lado de la cama extrañado. Víctor empieza a enseñarle cosas. Un día, Elizabeth y William visitan a Víctor. Frankenstein está encadenado. Elizabeth pregunta por su tío, pero Víctor dice que está solo y quiere mostrarles algo. Elizabeth no lo sigue y escucha algo que la lleva a la criatura. Al verlo, siente fascinación por él y nota que sangra. Al entrar a la sala de Víctor, asustada, le pregunta si es un paciente. Víctor responde que no, que él le dio vida y que el mundo lo lastimó. William se sorprende al ver que logró lo que quería y Elizabeth pregunta por las cadenas. Víctor explica que es por seguridad de ambos, porque no sabe lo que hace. Esa noche, Elizabeth baja a verlo otra vez. Le dice que se llama Elizabeth y le pregunta si puede pronunciarlo. Él no responde, así que ella se va cuando se va, él pronuncia su nombre. Víctor la ve salir de allí y le dice que no se acerque a esa cosa. Dice que le faltó inteligencia, que algo salió mal, que solo sabe decir Víctor. Elizabeth le responde que quizá eso es lo único que le importa en el mundo,
que tal vez es más puro que un hombre normal, que quizá Dios sopló directamente en sus heridas. Víctor le dice que entonces ella siente una atracción por la criatura. Elizabeth responde que es entendimiento, que vio sufrimiento, y que si eso no es evidencia de inteligencia, nada lo será. Víctor pregunta qué hay de su dolor, de lo que se negó una vez, qué hay de su corazón. Elizabeth responde que el corazón es el órgano que menos ha logrado entender de la anatomía humana, y que solo los monstruos juegan a ser Dios. Víctor visita al monstruo. Le dice que está seguro de que su corazón no es puro, porque él mismo lo puso ahí y le pide que le dé su pierna. La criatura se niega. Víctor lo golpea con un hierro, diciéndole que le dé su pierna, llamándolo bestia, sigue golpeándolo. La criatura toma el hierro, se enfurece, lo dobla y dice por primera vez, Víctor, con furia. Víctor le dice a William que la criatura es peligrosa. Le muestra el cuerpo del tío de Elizabeth y le dice que Frankenstein lo hizo. Le pide que se lleve a Elizabeth lejos, que no sepa la verdad, por su propio bien. Víctor rocía gasolina por todo el castillo. En el camino, Elizabeth tiene un terrible presentimiento. Le dice al carruaje que regrese. Cree que Víctor intentará matar a Frankenstein. Víctor le pide a la criatura que diga algo, aunque sea una palabra más. Él dice Víctor y luego Elizabeth. Víctor se sorprende al escucharlo. Luego incendia todo. Frankenstein grita llamándolo para que lo ayude. Víctor se arrepiente y vuelve atrás, pero la puerta explota y le arranca una pierna. Ese día no fue el final de Frankenstein. En la actualidad, Frankenstein llega donde está Víctor. Víctor le pide que no lastime al capitán. El capitán dice que confirme la historia de su creador matándolos. Pero Frankenstein dice que su creador contó su historia, y que ahora él contará la suya. Cuenta que, cuando Víctor lo dejó allí, lo llamó por su nombre y entendió que estaba solo. Con todas sus fuerzas arrancó las cadenas y saltó hacia unas tuberías que lo llevaron al mar. Luego llegó a un bosque y vio ciervos comiendo plantas, así que él también comió. Después llegaron unos cazadores. Dispararon al animal, vieron a Frankenstein y también le dispararon. Frankenstein huyó. Llegó a una casa. Era la casa de los cazadores. Se escondió en el establo. Allí conoció a un hombre ciego que lo ayudó a entender el mundo. Observaba y aprendía desde las sombras, ayudando discretamente a la familia. El hombre de barba blanca le dijo a su familia que quizás era obra del espíritu del bosque. Frankenstein dice que se volvió su guardián. Un día llevó ovejas, pero los lobos las atacaron y los cazadores dispararon. Frankenstein comprendió que la violencia es inevitable y que se es cazado solo por ser quien se es. Un día, el hombre de barba blanca se quedó solo en casa. Frankenstein se le presentó y le dijo que era un viajero. El señor no lo juzgó por su apariencia, lo notó herido, solo y triste. Después se hicieron amigos. Él le contaba historias y lo ayudó a aprender del mundo. Frankenstein incluso llegó a leerle libros. Un día, Frankenstein preguntó quién era y de dónde venía. El hombre que lo acompañaba le dijo que Dios le quitó la memoria, y que él mismo desearía lo mismo porque mató a alguien y vive atormentado. Le habló de perdonar y olvidar. Frankenstein respondió que tiene recuerdos mezclados y solo un nombre en mente. Víctor, el hombre, le aconsejó seguirlo. Frankenstein llegó al castillo donde fue creado y, al leer una carta, entendió que no era humano. Allí descubrió también dónde encontrar a Víctor. Luego vuelve donde el señor y lo encuentra en peligro por los lobos. Los lobos lo atacan. Frankenstein los ahuyenta, pero el viejo ya está muriendo. Frankenstein le dice que descubrió quién es y con qué lo formaron. Dice que es hijo de un osario, una desgracia creada con cadáveres y residuos. Un monstruo. El señor le dice que sabe lo que es, un buen hombre, y su amigo ahí muere. En ese momento llegan 3 cazadores. Le disparan. Frankenstein se defiende arrancándole la mandíbula, a uno de ellos escapa. Los otros 2 lo persiguen y le disparan. Frankenstein muere. Pero en varias horas revive. Y decide buscar a su creador para pedirle que le haga una compañera. Mientras tanto, William está por casarse con Elizabeth. Víctor va donde Elizabeth y le dice que rara vez sintió remordimiento, y que ahora es lo único que siente. Le dice que hoy la ve como debería, y les desea una vida feliz a ella y a William. Elizabeth le dice que quizá le gusta creer eso, pero que ella le teme, incluso oírlo. Y le pide un favor para su boda, que no haya más engaños. Víctor intenta hablar con Elizabeth, pero ella lo abofetea y lo echa. Al volver a su cuarto, Víctor encuentra a Frankenstein, quien le reclama su creación y su inteligencia para hallarlo. Frankenstein le pide que le fabrique una compañera como él. Víctor se niega, diciendo que no creará otro monstruo. Frankenstein insiste en que serían monstruos juntos,
Pero Víctor afirma que recuperó la cordura a un alto precio y no piensa perderla otra vez. Frankenstein le dice a Víctor que no puede morir ni vivir solo. Víctor lo llama horrible, pero Frankenstein responde que es una persona que siente y piensa. Víctor cuestiona la procreación, temiendo muerte creando muerte, y se niega a crear algo tan cruel. Frankenstein insiste en que solo importa su voluntad y que su milagro es que Víctor alguna vez lo escuchara. Lo golpea y amenaza con desatar su ira infinita si no cumple. Elizabeth entra a la habitación y se sorprende al ver a Frankenstein. Víctor la aleja con un arma, pero ella se lanza sobre la criatura y recibe un disparo. William aparece y enfrenta a Frankenstein, quien lo golpea en la cabeza. Víctor intenta ayudar a su hermano, pero William, aterrorizado por la destrucción causada por Víctor, le dice, ¿salvarme de qué? Todo esto vino de ti. Tú eres el monstruo. Y muere. Elizabeth también muere. Víctor la encuentra. Frankenstein le dice que se ha ido y que desea acompañarla. Ataca a Víctor y le rompe la nariz. Frankenstein le dice que lo hará sangrar, que lo hará humilde y que desde ese momento será su amo. Víctor persigue a Frankenstein. Una noche, Frankenstein lo arrastra y le dice que él solo lo escucha cuando le hace daño. Le pregunta si puso su fe en una dinamita, le dice que la encienda y ruegue porque funcione, porque si no, volverá por él. Víctor la enciende y corre. Pero, como era de esperarse, Frankenstein sigue vivo. Ahora, en la actualidad, ambos están abatidos y hartos, sin nada más que dar ni arrebatar. Frankenstein dice que seguirá sufriendo, sangrando y padeciendo, que nunca terminará con tristeza, dice que nunca quiso ser un monstruo, solo quiso amor y compañía. Víctor, exhausto y enfermo, toma la mano de Frankenstein y se arrepiente, aceptando su vida. Frankenstein dice que se va, que nadie lo castigará, y que su esperanza y furia se han ido. Víctor le dice perdón, hijo mío, y le pide que viva. Al final, le pide que diga su nombre como lo dijo desde un principio, y Frankenstein responde, Víctor, te perdono. Víctor muere, Frankenstein le da un beso en la frente, el capitán ordenó bajar las armas, y la criatura empuja el barco para desaparecer en la nieve.